ya estamos aquí en el radar. Bienvenidos a esta propuesta de Chacra Televisión que tiene que ver con el clima, las perspectivas climáticas, el cambio climático. Enseguida vamos a estar con una comunicación exclusiva a propósito de este tema, ¿no? ¿Cuál es el costo de no enfrentar o de no hacer una estrategia climática inteligente, como se llama el documento que vamos a referirnos enseguida? Pero nos vamos ahora a la provincia de Buenos Aires porque, claro, también el cambio climático o las situaciones adversas en cuanto a las lluvias, el exceso hídrico, hace que se ponga de manifiesto la no realización de obras, como por ejemplo las de la Cuenca del Salado. Por eso siempre Carvap está atenta a esta situación y vamos a escuchar esta charla que se mantenía con el secretario de Carvap a propósito de las estimaciones de las hectáreas que hay y también, sobre todo, a este clamor que hay para que las obras se hagan. Obras que tendrían que haber durado 10 años, llevamos 25 años y todavía no se concretan con las consecuencias para la población. Veamos. La verdad es que esto viene siendo una actualización de una serie de informes que venimos sacando de Carvap desde que empezó la inundación, cómo ha ido evolucionando y empeorando la misma. Hoy tenemos alrededor de 2 millones de hectáreas que literalmente están bajo agua y alrededor de 3,5, 4 que están siendo afectadas por las mismas, lo cual habla de la cuenca de la provincia de Buenos Aires, del Salado, son 17 millones de hectáreas y estamos hablando que tenemos 5,5, 6 con problemas, o sea que estamos hablando del 30% de la superficie de la cuenca del Salado. Donde realmente se están viviendo situaciones muy extremas, pero más allá de las hectáreas, creo que lo que apuntamos básicamente de Carvap, que obviamente la situación es muy crítica, pero bueno, de acá para adelante tenemos 5 años, terminemos las obras del Plan Maestro, sabemos que demoran años, pero bueno, 3 niveles de gobierno, nación, provincia, intendentes. Pongamos lo que hay que poner, pero que en el 2030 esto esté terminado, porque venimos con 10 años de atraso y la obra está a la mitad. Entonces, lo que se había pensado que debía durar 10 años de obra, han pasado 25 ya, y bueno, falta muchísimo, ¿no? Creo que ha sido más que a veces falta de plata, una decisión política de no invertir los recursos necesarios, y bueno, ahora estamos padeciendo las consecuencias, ¿no? Que hoy tenemos alrededor de 1,5 millones de hectáreas que están en grave riesgo de quedarse sin sembrar, y si no se siembran ahora en los próximos 30, 40 días, después hasta noviembre del 2026 no se pueden volver a sembrar, o sea que ese productor ya pierde el año, y bueno, haciendo una cuenta rápida hay 2.000 millones de dólares que solamente en esas hectáreas que están en juego si se va a poder hacer algo o no. Digamos, yo creo que más allá de todo las expectativas hasta de rendimiento ya han caído muchísimo, y hay muchísimas probabilidades de que terminemos el año con más de 1 millón de hectáreas perdidas literalmente por el agua en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Retomo 2 aspectos del documento y le pido que usted me los responda. No podemos hacer las obras porque no hay plata, responden a veces desde algunos sectores del gobierno y ustedes tienen una respuesta para eso. No, totalmente. A ver, hoy todos los gobiernos están hablando del tema de están todos preocupados, ¿no? En 1 de julio hay gente de nación trabajando, de provincia, bueno, todos preocupados, pero uno va a mirar lo que se está discutiendo ahora en los presupuestos provinciales y nacionales y ve que apenas aparecen 4,5 millones de dólares como de inversión para el 2026 en esta obra. Y uno ve el gobernador Kicillof aumenta el impuesto inmobiliario rural para el 2026 en un 100%. O sea que va a recaudar 70 millones de dólares extra, pero solo va a dedicar 4,5 extra al sector, digamos, a hacer las obras. La Nación, en el presupuesto no figura nada de obras para avanzar en el Plan Maestro del Río Salado, y la Nación no solo se lleva de esta cuenca más de 1.000 millones de dólares anuales en derechos de exportación desde hace 20 años, y más también, se lleva bastante, más que 1.000, pero 1.000 para hacer un número conservador, y además tiene el fondo hídrico, que es un impuesto que se paga en las naftas y en el gas, que va para este tipo de obras que está en la Nación, obviamente asignado a todo el país, ¿no? Pero bueno, habrá que darle a Buenos Aires la cuota que le corresponde, de acuerdo a su PBI, etcétera, bueno, que debería ser afectado a eso. Y los intendentes, que son los otros grandes responsables, que últimamente vienen quedando tapados por el problema de nación y provincia, este año recibieron 170.000 millones de pesos por parte de los productores, solo en el concepto de tasa vial.
y lo primero que colapsaron en las primeras lluvias, no es que con la catástrofe, fueron los caminos rurales, ¿no? Donde también ahí tienen muchos para explicar, y esos intendentes año a año disponen de la plata, porque los productores todos los años tienen que pagar, y si no les inician juicio de apremio para que paguen las tasas, ¿no? Entonces, digamos, la plata está y la recaudan todos los años. Lo que pasa es que eligen otras prioridades que y prefieren darle la espalda a todo este sector, que es muy productivo, estratégicamente es el 25% de la producción agropecuaria del país, representa, por lo cual, bueno, debería ser tener en cuenta muy importante por todos, ¿no? Por la importancia económica que tiene. Alejandro. Pablo, ¿cómo le va, Canepa? Buen día. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Pablo, lo productivo sabemos cómo va a ser el resultado, ¿no? Ya se está sabiendo lo que va a ser en lo productivo. Lo que preocupa es, después del agua, lo que es el efecto derrame, la actividad en pueblos y ciudades que se van a ver directamente afectados por la caída en la producción y en la actividad. No, totalmente. Hoy el interior del país vive básicamente de la producción agropecuaria, del movimiento que genera la producción agropecuaria, ¿no? Imaginémonos contratistas, camioneros, talleres, estaciones de servicio, bueno, gente que da servicios, repuestos, bueno, todo eso va a haber muchísimo. Yo le voy a poner un caso, yo soy de Henderson, acá en Henderson son 160.000 hectáreas el partido, de las cuales hay 45.000 hoy que están con agua. Y debe haber otras 45, 50.000 por lo menos que no podés hacer nada porque o no tenés camino, no tenés forma de entrar con la maquinaria, o no hay piso para trabajar, y uno recorre acá, sale por el pueblo y ve que todos los contratistas están con sus equipos en los galpones, o salen un día o dos y vuelven porque no se puede hacer nada. Y todo eso ya está repercutiendo obviamente en el personal que trabaja ahí, que es menos trabajo que va haciendo. Pero bueno, el golpe grande va a venir el año que viene cuando, bueno, se sienta mucho más sobre el transporte, sobre el mismo bolsillo del productor, que bueno, va a tener que dejar de hacer muchísimas cosas por esta falta de ingresos que va a tener, ¿no? Y esto, bueno, sucede en todo este sector de la provincia de Buenos Aires que hoy está afectado por las inundaciones. Bueno, qué impresionante, ¿no? Los datos que daba justamente el secretario de Carvap son elocuentes, ¿no? Y ojalá, por eso es importante remarcar esto, ¿no? Para que la gente tome conciencia y desde la gente, desde la opinión pública, desde el votante también se exija lo que es al legislador, al concejal, bueno, y en definitiva aquellos que tienen que hacer las obras. También la gente no tiene que ser protagonista empujando todo esto porque si no después las consecuencias son estas que vivimos, ¿eh? No poder salir de los campos. También la parte económica, cómo está afectada. Por supuesto hay estimaciones también de cuál sería la pérdida, ¿no? A propósito de estas obras que no se hicieron y la lluvia y el exceso hídrico. Nos vamos ahora del agua, pasamos al fuego y en este caso hectáreas que se han incendiado allí en la zona de la Patagonia y este informe de Sergio Darco, que si bien el tema es humano porque hay negligencias humanas, también, bueno, el viento que se multiplica o las adversidades también climáticas hacen que esto se propague, incluso que el humo llegue a Buenos Aires. Veamos. El fuego en los bosques de la Patagonia que no cede y el humo, como te contaba al inicio, en el día de ayer llegó hacia la ciudad de Buenos Aires. De hecho, hay presencia de humo en los alrededores de la ciudad. El incendio que se inició cerca del complejo de cabañas de Critz en Epuyén, en la provincia de Chubut, continúa activo en todo su perímetro y ya afectó más de 70 hectáreas de bosque. Hoy se está sumando un helicóptero para poder combatir las llamas. Según un informe que fue difundido anoche por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, el fuego se inició alrededor de las 16:20 en el paraje El Pedregoso, según se supone, cuando se arrojaron cenizas calientes. En plena alerta por vientos intensos y ráfagas, el fuego corrió rápidamente quemando arbustos, pastizales, plantaciones y también parte del bosque nativo. En el lugar del incendio la temperatura máxima fue de 20 grados y una mínima humedad relativa del 30%. El viento en ese momento tenía velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora que soplaban desde el sector oeste y noroeste, con ráfagas que también
allí estuvieron alcanzando entre los 70 y 80 kilómetros por hora. Debido a la intensidad del viento, obviamente el incendio presentó desde el principio rápida propagación, comportamiento extremo, con generación de focos secundarios, avanzando el fuego hacia el sector de la Angostura y hacia la cumbre del Cerro Pitque, así por lo menos lo están indicando desde la Secretaría de Bosques. Desde el complejo Crix, cerca de la Ruta 40, el fuego se propagó hacia el sur y hacia el este, subió hacia el filo del Pirque y fue saltando entre cañadones, generando focos secundarios. El intenso viento de ayer hizo que el fuego tuviera un comportamiento extremo. Si bien se investiga oficialmente, todas las señales apuntan a que la causa del incendio sería por negligencia. Por otro lado, agregaron desde la Brigada de Patagonia que la historia se repite, la proyección para la temporada no es favorable, la capacidad de respuesta cae una vez más en el esfuerzo de los equipos de combate y en la organización comunitaria. La reconstrucción de un vínculo sostenible con el territorio resulta urgente. El incendio en el parque se sumó ayer a otro foco en el barrio Luján, en las afueras del Bolsón, que pudo ser contenido a tiempo, además de la extrema sequía imperante en estos momentos y tras un invierno en el que casi no hubo precipitaciones en toda la zona, regía ayer una alerta roja por ráfagas. Preocupación entonces por lo que está ocurriendo allí en la Patagonia. El fuego en los bosques no cede y el humo, como lo podemos observar si salimos a nuestra ventana, ya está presentes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, querido Sergio, por este informe, ¿no? Escuchaban ustedes el tema de la sequía, las inclemencias del tiempo y esto, por supuesto, con la negligencia humana, ¿no? Pero cómo afecta a los bosques, incluso, como decíamos, subrayamos, el humo llega a Buenos Aires. Nos vamos ahora a la Bolsa de Comercio de Rosario. Allí estuvo todo un equipo de Chacra Televisión también en aquel encuentro ganadero tan importante, pero hablamos con Emil Ceterré del área económica de la Bolsa de Comercio de Rosario, quien hace referencia también a esta campaña récord de trigo, pero a las zonas también inundadas o en las cuales se ha perdido muchísimo por el agua. Veamos. Desde la Bolsa presentamos un estudio para estimar la inversión que va a necesitar el productor ganadero de cara al 2025 y arribamos a un número de 20.300 millones de dólares entre los gastos directos, indirectos, reposición de hacienda, que la verdad que es un número muy grande que por supuesto va a requerir una gran movilización de fondos y sí que en un contexto de volatilidad de tasas de interés, etcétera, puede ser una de las patas más importantes de prestar atención en el negocio ganadero. Anualmente en promedio son 3 millones de toneladas de carne que se generan, así que para estos números es que se necesita por supuesto esta inversión. Argentina ha venido ahora en un ciclo de liquidación de stocks, lamentablemente que cayó el número de cabezas que tenemos en Argentina, pero sin dudas las condiciones pueden darse para aumentar la eficiencia, para aumentar la retención y de esa manera volver a tener números de stocks más similares a los que hemos tenido en otros años. Si uno tiene una macroeconomía más estable, eso siempre va a ayudar. La inversión ganadera es una inversión a largo plazo, los ciclos productivos son largos, entonces mientras mayor estabilidad y previsión se puede hacer, más fácil va a ser para este tipo de actividades tan intensivas en capital e insisto, de un ciclo productivo tan largo. Lamentablemente, si bien a nivel general podemos hablar de una buena campaña, en términos del promedio argentino, hoy estamos estimando esta semana los nuevos números de producción de trigo en 24,5 millones de toneladas, lo cual es un récord histórico para Argentina, nunca fue tan grande nuestra producción de trigo. Lo cierto es que siempre se habla de los rindes promedios que permiten esta producción, pero hay zonas específicas donde las lluvias fueron demasiado y los anegamientos generaron pérdidas totales, por ejemplo, como mencionabas, en provincia de Buenos Aires. Las lluvias en general, sobre todo en las zonas más marginales o en bajos y demás, te permiten tener mejores rindes y eso
permite mejorar el promedio. Hoy tenemos un horizonte productivo de arriba de 6 millones de toneladas, de 60 millones de toneladas de maíz, de 50 millones de toneladas de soja, con lo cual en principio los números pueden ser buenos, pero falta atravesar los periodos críticos tanto del maíz y de la soja entre diciembre, febrero, con lo cual el partido de la gruesa recién empieza, vamos a ver qué nos deparan los próximos meses. Bueno, y seguimos aquí en el radar donde el clima, por supuesto, es la clave, ¿no?, de toda la producción periodística de esta propuesta de Chacra Televisión. Y en este caso nos vamos al encuentro de Pablo Hapkin también, que es el intendente de Rosario, porque con él también hablamos del tema del clima en Santa Fe, en Rosario. A ver qué nos dice. Ya esta ceremonia que se cumple por cuarta vez de reunir al país ganadero en Rosario, unir la producción con los desafíos de la producción, con los desafíos de los mercados, con la transparencia, con la sanidad, con todo lo que es el entramado de producción ganadera y obviamente hacerlo en la Bolsa de Comercio, que es sin duda el lugar donde el país productivo encuentra un lugar donde canalizar sus reclamos y también sus desafíos. Así que siempre me gusta acompañarlos. Rosario está muy ligada a la producción, nos sentimos así, ser la capital del país productivo y todos los temas que por suerte hacen a la producción de la Argentina empiezan a recuperar a Rosario como la sede de su debate, así que muy contentos. ¿Cómo se encuentra Rosario en ese sentido, verdad? En lo que es la agricultura, la ganadería, en cuanto al clima también, algo que están sufriendo muchas ciudades, sobre todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, aquí hoy bien, obviamente en la Argentina hay disparidad. En la zona ganadera, particularmente del norte de la provincia, obviamente hay algunas complejidades y además de oportunidades, como el desarrollo de los bajos submeridionales, pero en términos, sí, obviamente, de lo que se vive desde la ciudad, un poco todo lo que está explicando Víctor, ¿no? El crecimiento de los precios, va consolidando mercados y obviamente inversiones en el sector, y es lo que esperamos. A nosotros nos toca siempre palpar el final de la cadena y estamos seguros de que el país ha entrado en un ciclo de aumento de su producción ganadera y es lo que el mundo demanda y obviamente es lo que genera oportunidades de empleo también. Hablar de cualquier actividad productiva hoy es no solo hablar de lo que hace a la producción en sí, sino también a todo el paquete tecnológico de servicios que el agro necesita, y ahí es donde Rosario pretende consolidarse. La ambigüedad que vivimos como argentinos es esta, ¿verdad? Los precios, justamente la revancha, la ganadería, la charla también que está teniendo Víctor Tonelli, los precios que son históricos, son de los mejores que ha pasado la ganadería, pero la ambigüedad es el stock cada vez menor, ¿verdad? Que no podemos recuperarnos como país. Y es difícil cuando el precio sube también, pero la Argentina tiene mucho precisamente para invertir pensando en el mediano plazo, no solo en alguna cuestión vinculada a los precios, ¿no? Y creo que en infraestructura, sobre todo, es algo que hay que mirar. El país ganadero es naturalmente el más federal de los países y por lo tanto el que más sufre el déficit de infraestructura, la necesidad de expandir el acceso a la energía, las cuestiones que tienen que ver hoy obviamente con la genética, con el desarrollo. Creo que en eso la Argentina sigue siendo demasiado cercana al obelisco, ¿no? Y a mí me gusta siempre decir, hasta acá el campo es la vaca viva de la Argentina, la vaca muerta empieza a dar sus frutos, pero la vaca viva viene manteniendo la maquinaria hace mucho tiempo y se pone poco en la vaca viva. Espero que en eso también entendamos, porque parte del problema del stock tiene que ver con los años de desinversión en el desarrollo del interior. Pablo, ¿camino al aniversario número 300? Estamos transitando nuestro año 300. No tenemos fecha, porque así es esta ciudad, pero la estamos viendo, sí, construyendo un legado para lo que viene, pero que siempre está ligado. Esta es una ciudad que nació productiva, nació ligada a la producción, nació mirando al mundo a partir de su puerto y sigue teniendo su corazón en eso, y creo que lo que estamos pensando hoy, lo que vamos a vivir hoy con el laboratorio de la Bolsa, ayer con la Tecnoteca, siempre es pensar el país que viene ligado a esa economía del conocimiento que no está desligada de la producción, al contrario, que se aplica a la producción y que cada vez interactúa más. El Rosgan es un buen ejemplo, ¿no? de cómo han cambiado algunas condiciones de cómo se comercializa, pero que siempre el núcleo está en mantener la producción. Bueno, hacemos una pausa, qué increíble, ¿no? Porque el tema del clima influye muchísimo, ¿no? No solamente en la producción, sino en el ánimo de los productores. Hacemos una pausa y enseguida venimos con esta propuesta, ¿no? La estrategia climática inteligente. ¿De qué se trata? Quédese, porque enseguida se lo contamos.
The beauty of the stars, the heavens in your eyes. In everything I want to see you. Nueva Amarok, fuerza que nació para el campo. Volkswagen. Bueno, seguimos aquí en el radar y por supuesto después de la pausa lo que anticipábamos recién, el tema del cambio climático, las políticas climáticas inteligentes. ¿De qué se trata? ¿Qué significa todo esto? Estamos en comunicación ahora desde Chacra Televisión y desde el radar, por supuesto. Le agradecemos muchísimo al diputado Mariano Cubertino, que está allí en Santa Fe, diputado provincial. Vamos a charlar de este tema, diputado, y gracias por atendernos. ¿Cómo le va? No, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, y el título es el costo de no hacer frente al cambio climático. ¿Qué tema, eh? Así es, así es. Bueno, justamente siempre un tema conflictivo, polémico, y la verdad que me interesó a partir del trabajo y de un estudio que hacen especialistas del Centro de Estudios Demos, poder abordarlo desde la perspectiva más económica, que es básicamente la agenda de trabajo, economía, desarrollo productivo, que a mí más me interesa y que más le dedico a mi labor legislativa. Yo creo que en este punto lo central y lo importante es poder aceptar y poder asumir esta nueva realidad que el mundo nos plantea y que de alguna manera tiene efectos muy concretos y directos en lo cotidiano. Cuando uno piensa en este tema, puede nombrar o puede rápidamente tener en mente la última sequía del año 2022-2023, que fue realmente muy compleja y muy difícil para la Argentina, ni hablar para el productor, que en definitiva es el gran perjudicado, pero que también para el país en general, ¿no? Porque está calculado, según el propio mensaje de presupuesto que el Gobierno Nacional envió al Congreso, que esa sequía implicó una pérdida de 9.000 millones de dólares que se sitúan alrededor del 3% del Producto Bruto Interno. Entonces, poco razonamiento que uno hace, que no solo el cambio climático afecta cotidianamente a la vida en sociedad, sino que también afecta a la economía, como bien decíamos, ese productor que con la sequía se vio seriamente perjudicado, sino que además también tiene un problema muy concreto en la marcha de la macroeconomía argentina, que es de alguna manera donde pongo el eje, ¿no? De ahí la importancia de abordar estos temas, de pensar estos temas y en definitiva de construir una agenda para abordarlos de una manera que contribuya a una economía y en realidad más que una economía, yo diría a una sociedad que pueda ir caminando a vivir de modo cada vez más sustentable con el ambiente con el que necesita convivir diariamente, ¿no? Bien, y entonces, ¿qué se propone? Porque se habla por ahí de una estrategia climática inteligente. ¿Qué significa esto? Bueno, puede haber una gran variedad de acciones, ¿no? En estos casos, siempre planteando de lo mayor a lo menor, es importante la coordinación entre los diferentes niveles del Estado y obviamente con el sector productivo, pero también con otros ámbitos de la sociedad, porque la sociedad de consumo en la que vivimos contribuye mucho al impacto climático. En mi caso y en mi agenda más concreta como diputado, yo vengo trabajando en una serie de proyectos legislativos que apuntan a esto, y uno, por ejemplo, muy concreto tiene que ver con potenciar y fomentar desde el Estado todo lo que es el desarrollo del transporte fluvial. Miren, en la provincia de Santa Fe nosotros tenemos la hidrovía Paraná-Paraguay. Es una herramienta clave a nuestro modo de entender para fortalecer el desarrollo económico de la Argentina, la integración del Mercosur y con otros países limítrofes, que nosotros necesitamos seguir fomentando y seguir fortaleciendo, que nosotros necesitamos que crezca hacia lo largo de toda la cadena o de toda esa columna vertebral que es el río Paraná. Y cuando nosotros podemos fomentar el desarrollo fluvial, no solo por sobre otro tipo de transportes, no solo estamos mejorando en términos ambientales, sino que también estamos mejorando en términos de la congestión del tránsito y fundamentalmente para el productor también estamos mejorando su competitividad a la hora de la logística que necesita para las exportaciones de lo que produce en general una provincia como la nuestra. Entonces creemos que hay ahí una agenda importante de trabajo en conjunto para seguir desarrollando, para seguir mejorando y en definitiva creemos que es importante trabajar en una
economía que sea más sustentable, porque esa también es una manera de volvernos más competitivos con lo que hoy reclaman en general los mercados mundiales. Y es ahí donde está, como le decía al principio, un tema muy importante de mi agenda, y también ver que desde esta agenda, de algún modo, hay mucho para hacer en ese sentido. Bien, usted habló de una acción coordinada, por un lado, ¿no? Primero, si se va tomando conciencia de esto, y segundo, ¿el tema es más preventivo que de otra manera o cómo es? Bueno, obviamente que digo, sí, una agenda coordinada requiere de diálogo, de encuentro, de ámbitos de trabajo en conjunto, cuestiones que a mi modo de ver están costando mucho en la Argentina actual, pero que necesitamos seguir potenciando y fortaleciendo, porque es esa la manera o la mejor manera de poder construir alternativas y salidas. Eso es clave. Para eso, obviamente, primero hay que aceptar este problema. Por eso nosotros remarcamos mucho esto, ¿no? Desde ciertos sectores de la sociedad a veces se niega el cambio climático, pero tenemos la paradoja, como le decía al principio de la nota, que en el propio proyecto de presupuesto que envía el presidente de la Nación al Congreso se reconoce el impacto que tiene el cambio climático. Entonces tenemos un problema, tenemos que abordarlo, y tenemos que abordarlo de manera coordinada y de todos los sectores de la sociedad, porque es cierto que desde muchos aspectos se contribuye a generar este inconveniente o esta dificultad. Entonces, por ejemplo, poder trabajar con aspectos que tengan que ver con una infraestructura más resiliente o híbrida, como se la denomina, es un aspecto en ese sentido. Mire, yo le doy un ejemplo. Si usted va a construir una casa en el desierto, seguramente no la haga de vidrio, porque va a tener un problema muy grande con la temperatura del hogar. Entonces va a pensar en otro tipo de materiales. Bueno, algo parecido debemos hacer en muchos de los aspectos cotidianos de nuestra vida. Y ahí, en el manejo del suelo, en el manejo del riego, como le decía recién, en el manejo del transporte fluvial, creemos que hay mucho potencial para desarrollar en Argentina, para desarrollar en la provincia de Santa Fe, y de esa manera no solo vamos a estar atendiendo a este problema que se plantea hoy en la humanidad, sino que también y fundamentalmente vamos a contribuir a ser mucho más competitivo a nuestros productores, a nuestros industriales y en definitiva a nuestros productos a la hora de intercambiar con el mundo. Creemos que ahí hay cuestiones para tomar, para profundizar, ni hablar en el mundo de las energías renovables. Ahí también hay un gran ámbito para desarrollar, para aprovechar. Lo mismo podemos hablar de lo que es hoy todo el complejo Vaca Muerta y los minerales del sur de la Argentina. Bueno, en buena hora que tenemos esas posibilidades. ¿Cómo los vamos a explotar? ¿Vamos a construir valor? ¿Vamos a generar cadenas o encadenamiento de esa cadena productiva para generar empleo, para generar industria? ¿O vamos a extraer brutalmente y vamos a exportar al resto del mundo para que lo aprovechen en otras latitudes, quedándonos nosotros acá con pasivos ambientales, con pasivos sociales y con pasivos económicos? Creo que en eso hay mucho para discutir, hay mucho para trabajar en conjunto y sin lugar a dudas que siempre hay mucho para hacer y para mejorar. Y aquí en el medio, ¿qué hay? Un tema económico, de decir, bueno, a ver, estos recursos pueden destinarse a esto por la cuestión climática, o hay una cuestión también ideológica, o ambas se van combinando, porque hay quienes no creen en el cambio climático, es decir, están las sequías, están las inundaciones, vemos lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es su mirada sobre esto? Bueno, siempre es parte de la complejidad propia de la humanidad, del ser humano. Yo creo que más allá del amplio consenso científico que existe en el mundo, lo que no podemos negar es los hechos que ocurren cotidianamente, que usted recién mencionaba, que yo mismo mencioné en algún momento y que podemos mencionar muchos más. Creo que lo peor que podemos hacer ante esta nueva realidad es buscar ideologizarla y mucho peor aún es buscar responsables. Tiene que ver con un modo de vida que la propia sociedad tiene. Necesariamente debemos abordar maneras de ir corrigiendo esa cuestión para hacer convivible, para hacer razonable el uso de los recursos que permitan en definitiva no solo tener economías productivas, sustentables, que agreguen valor y que permitan que la gente pueda vivir dignamente, sino también imaginar que necesitamos poder seguir viviendo en este mundo y permitir también que otras generaciones vivan en este mundo. Entonces yo creo que en este tipo de aspectos, ideologizar, llevarlos al extremo, no es lo más inteligente que podemos hacer. Creo que es más correcto poner el tema sobre la mesa, sentarnos seriamente,
entender que hay diferentes intereses, y eso es válido y es legítimo. Hay que tratar de trabajar y de conciliar para producir síntesis que nos permitan mejorar. Insisto, que hoy el presupuesto que se está discutiendo en el Congreso establezca que por la última sequía, que un montón de productores la pasaron muy mal, perdimos casi 3 puntos del PBI por la caída de las retenciones, otro tema que quizás sea para otro momento, es algo que el propio gobierno, más allá de su declaración política, está asumiendo, que hay un cambio climático que impacta en la economía. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es lo que me parece que nos toca asumir como sociedad en general, pero fundamentalmente a quienes tenemos responsabilidades públicas, como es mi caso. No criticar, no denostar, no buscar un enemigo, sino ver cómo ponemos manos a la obra para mejorar la situación en la que estamos. Bueno, y este documento, esta declaración que han sacado, ¿qué impacto puede tener o cuál es el sentido, la perspectiva, la idea, ¿no?, de sacar este documento? Y bueno, estamos charlando ahora, la opinión pública puede ir conociendo los temas también, generar conciencia no solamente en la dirigencia, sino en la gente común y corriente. En fin, ¿cuál es la idea? Exacto. Bueno, el producto de la comisión del Centro de Estudios Demos es fundamentalmente un destino público, ponerlo a consideración de la ciudadanía para que la ciudadanía conozca, que los tome, que los utilice, que los lea, que los critique, que los cambie, que busque cosas mejores y que conozca en definitiva. Ese es el primer gran objetivo que siempre tiene un centro de estudios, con un trabajo que realizan técnicos, especialistas, gente con experiencia, gente que se ha dedicado y se dedica al estudio de estos temas. Y en mi caso puntual, yo también de esto me nutro, tomo insumos para el abordaje de proyectos que yo presento en la legislatura o que trabajamos con otros actores. Yo le mencionaba con anterioridad que tiene tratamiento parlamentario hoy en la Cámara de Diputados de Santa Fe, que aspira a fortalecer y a desarrollar el transporte fluvial, de la mano del transporte fluvial, la industria naval y obviamente el turismo sustentable, aprovechando ese hermoso río Paraná que tenemos los santafesinos, como otras provincias argentinas. También tenemos un proyecto que apunta a fortalecer ya presentado en la legislatura, a fortalecer y a promover todo lo que es el aprovechamiento de tecnología para una producción más sustentable y por ende más competitiva también, sobre todo cuando uno piensa en mercados muy jerarquizados como el europeo. Bueno, hay 2 proyectos de ley que son parte de mi agenda de trabajo cotidiana con las instituciones, obviamente con el sector más involucrado, y que creemos que puede aportar su granito de arena a todo este trabajo que de algún modo se plantea como necesario realizar. Para finalizar también, me parece que hay cuestiones a favor de todo esto, la sustentabilidad, el tema del ambiente, por un lado por un consumidor que cada vez es más exigente cuando hablamos de los alimentos y demás, y también me parece que hay una generación nueva de jóvenes que apunta hacia eso, ¿o me equivoco? No, al contrario, yo pienso igual a lo que usted está diciendo, es así, creo que es así, creo que las generaciones más jóvenes vienen con una conciencia de lo ambiental muy distinta quizá a la que hemos tenido otras generaciones, y eso, ¿dónde se ve reflejado? Se ve reflejado en el mercado a la hora de que estos consumidores eligen un producto por sobre otro. Por eso cuando le decía, ¿no?, si uno apunta quizás a mercados asiáticos, no tengan los mismos estándares o requisitos que te impone el mercado europeo. Ahora, a veces en el mercado europeo hay mejores márgenes de rentabilidad, entonces necesariamente hay que dar con estos parámetros o estos requisitos. Con lo cual, insisto con el inicio de mi planteo, mi agenda es una agenda del desarrollo económico y productivo. En algún momento hasta uno puede pensar que esto va a contramano de lo ambiental. Bueno, claramente, cuando uno corre los sesgos ideológicos y corre las posiciones extremas y se sienta a ver la realidad y a conceptualizar y a clasificar esa realidad, entiende la importancia de seguir avanzando en mecanismos que sean, yo insisto con esto, desde el punto de vista al menos económico del desarrollo productivo, ambientalmente, económicamente y socialmente sustentables. Diputado, gracias por esta charla para con el radar aquí en Chacra Televisiones. Muchísimas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias, un saludo a usted y a toda la audiencia. Bueno, y en esta mirada nacional y federal de la noticia, la información de Chacra Televisión, por supuesto, de la producción aquí en el radar, ha sido la charla con el diputado Mariano Cubertino, que es diputado provincial por Santa Fe. Y ya con esto llegamos al final de En el Radar, habiendo recorrido entonces lo que es la problemática
del tiempo, ¿no? Las perspectivas climáticas y ahora esta nota del cambio climático. Gracias y hasta la próxima.